Y gracias a nuestro invitado Francisco Cruz Jiménez, Francisco, periodista, investigador y escritor de libros como del que queremos hablar esta noche, los juniors del poder. Francisco, gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias. En temas de hoy que está circulando en Planeta. Y bueno, ahora que México está atravesando, Francisco, pues un momento sumamente delicado. Hemos estado siguiendo a lo largo de todos estos días con programas y con cobertura, obviamente, de situaciones tan graves como las que están sucediendo en Guerrero, en Iguala, una serie de situaciones que sacuden y que confrontan y que nos obligan a revisar cómo es que está la estructura de poder en México. Siempre es obligatorio estar observando cómo es que funciona el ejercicio de los poderes en México. Bueno, con estos casos hemos visto retratos terribles del ejercicio del poder o del uso y abuso del poder en situaciones como las de Ayotzinapa, lo que está en proceso investigándose en Tlatlaya, y de ahí para atrás un conjunto de situaciones. Estamos hablando de una manera de estructurar el poder en México que produce cosas que no están acorde a los estándares democráticos y de representación de una sociedad. ¿Quién representa a la sociedad? ¿Quién toma el poder a nombre de la sociedad para tomar decisiones en su nombre y demás cuestiones? Tú eres un periodista que has hecho radiografías del poder en México diversas y hoy te detienes con este libro a ver una de las facetas, uno de los ángulos del poder en México que tiene que ver con los juniors, que tiene que ver con aquellos que heredan el poder, digámoslo así, que lo toman de su familia, de sus padres, de generación tras generación que va transfiriendo los poderes en México. Cuéntanos, Francisco, de esta nueva investigación periodística. Bueno, mira, Carmen, primero, muchísimas gracias por la invitación. Pero segundo, lo que está pasando en este momento, en realidad no lo podemos separar de los juniors del poder. No es un libro para hacer un recuento de los puestos que tienen los hijos de los políticos, que sí lo hay. No es un libro para ver las estructuras familiares solamente, que sí las tienen, no. Es una radiografía del sistema, cómo funciona a partir de 1946, cuando se crea el PRI, cómo empiezan a crear sus redes que desconocemos, cómo ellos, la gente del poder, nos conoce también, que pasa lo de Tlatlaya, pasa lo de Iguala, pasa todo lo que pueda pasar y no hacemos nada, porque conocemos un poder fragmentado. Conocemos unos pedacitos de cada cosa. Entonces lo que hacemos, lo que hago con los juniors del poder es poner en perspectiva cómo a partir del 46 con Miguel Alemán se crea un sistema que prácticamente cuando lo vas desmenuzando poco a poco, no hay nada más parecido a una monarquía. Ellos nos conocen bien, nosotros no los conocemos. Conocemos unas partecitas. Es tal el cúmulo de información en este país que no nos detenemos en nada. Ellos tienen un panorama completo de quiénes somos. Somos subordinados. Tuvimos cambios en 2000, es cierto, pero nada cambió. Si vemos al PAN, si vemos al PRD, todos los partidos se acomodaron bien a ese sistema de castas. Está muy estratificado. Ellos saben, tienen sus costumbres propias, tienen su forma de ver la vida y tal parece que el concepto de nación, que es lo que nos debía unir porque debíamos tener un destino común, no existe. El poder como tal va para un lado y la población va para otro. Y entonces cuando pasan cosas como la desaparición de 40 y tantos estudiantes, es una tragedia, pero ya entonces se nos olvida la otra tragedia de los ejecutados en Tlatlaya. Y eso hace que se nos olviden otras tragedias, la de San Fernando, y se hace que se nos olviden los ejecutados de la Marquesa. ¿Por qué? Porque tenemos tanta información que no podemos acumularla. No podemos procesarla, la acumulamos. Indigestión. Claro, prácticamente todos los días. Entonces lo que hacemos en los juniors del poder es una radiografía de ese poder, cómo ellos se conocen y nos conocen tan bien que nunca los identificamos. Los juniors del poder no es un libro sobre quién se divierte mejor y quién gasta más, que sí lo tenemos. Hay un capítulo que llamamos La casta maldita,
Y que hablamos de los hijos de Romero de Champs, del hijo de Mario Marín, de esa casta que se está gastando los recursos públicos, sí, esa es una parte, pero hay otra que estamos tan acostumbrados a ver sus nombres que no decimos nada. Por ejemplo, en este país yo digo que hay tres grupos poderosos. El primero es, claro, el de Peña Nieto con todo lo que hay atrás. Salinas, los del Mazo, Montiel. El segundo, el de Manlio Fabio Beltrones. Y entonces cuando empiezas a rascar, descubres que su hija hace tiempo está bien inserta en las nóminas estatales. Hoy está en turismo, pero antes estuvo en la dirigencia nacional del PRI, en la presidencia adjunta. Y cuando vas a ver a Sonora los periódicos, pues ya la encaminan a la gubernatura. Yo no sé si va a llegar. Eso yo no lo sé. Lo que sé es que cuando tú vas, descubres que Manlio con su hija va caminando en el sistema político y que está inserta. Y descubres otros nombres. Su yerno, por ejemplo, Pablo Escudero Morales, el senador por el Partido Verde Ecologista de México, yerno de Manlio Fabio. Es senador, pero además lo ha dicho abiertamente, que quiere ser el jefe de gobierno del Distrito Federal. Entonces lo que hacemos y lo que hago es eso, descubrir esos números y esos nombres que son familiares. El director general de Pemex fue un príncipe del sistema. Ciertamente ya no tenemos príncipes, no tenemos marqueses, no tenemos condes, pero se adaptaron muy bien, los acogieron muy bien los de secretario de Estado, senador, diputado federal, diputado local, presidente municipal. Y algunos pueden ser brillantes, ciertamente, pero están ahí porque tuvieron acceso a otros núcleos de poder a los que nunca vamos a tener acceso nosotros. La misma educación y el mismo tejido del poder. Tienen sus costumbres propias, y lo que hacen los juniors del poder es eso, cómo el sistema fue creando e inventando un nuevo estilo de realeza que deviene en una pequeña monarquía. La democracia es una mentira muy mal disfrazada. Los nombres... ¿Así? Pero claro. A ver. ¿Tú ves los nombres en el poder? Madrazo. Federico Madrazo Rojas, hijo de Roberto Madrazo Pintado, candidato presidencial, dirigente nacional del PRI, gobernador de Tabasco, e hijo de un alto dirigente del PRI, de uno de los hombres que quería reformar el PRI. Hoy ya fue diputado por el PRI. Hoy quiere ser el líder del Partido Verde Ecologista de México en Tabasco. ¿Sí? ¿Por qué fue diputado? ¿Porque era un hombre brillante? No, ni siquiera sabían. Fue diputado cuando su papá era presidente del PRI. ¿Sí? Puede ser, yo vi su tesis y está bastante bien. ¿Sí? El problema es que cuando fue diputado hubo acusaciones directas de nepotismo, de imposición y todo. Y ahora que quiso ser diputado federal otra vez, no pudo. ¿Qué hizo? Renunció al PRI. ¿Y ahora qué hizo? Hay una alianza con el Partido Verde Ecologista de México. ¿Va a ser líder del Partido Verde? No lo sé, en Tabasco por lo menos, porque también la dirección, la presidencia del Partido Verde Ecologista de México es muy veleidosa. ¿Sí? Pero tienes, por ejemplo, Alejandro Murat Hinojosa, hijo de José Murat Casab. Pues hoy es el director general del Infonavit y fue director general de Radio y TV Mexiquense, pero fue todo eso por su capacidad. Bueno, la verdad es que cuando tú vas a ver Radio y Televisión Mexiquense, la dejó hecha un desastre, con niveles mínimos de audiencia y cuestionamientos serios de gente del Estado de México, de académicos, de estudiosos. Hoy es el director del Infonavit y quiere ser gobernador de Oaxaca. ¿Y quién es su papá? Pues un hombre que gobernó Oaxaca, pero que no es muy bien recordado. La represión, el abuso siempre estuvieron presentes. Fue 3 veces diputado, fue senador, es coordinador del Pacto por México. Entonces, los juniors del poder lo que hace es un seguimiento, no
solo a los nombres, sino a la política de este país a través del PRI y a través de 1946, cuando llega Miguel Alemán Valdés a la presidencia de la República. De las primeras decisiones es reformar el PRI, y él es el primer cachorro de la revolución. Te escucho hablando de los Juniors del Poder, este libro, esta investigación que has hecho sobre estos personajes que, bueno, forman parte de la estructura de poder en México. Claro. Y te regresaste en la historia y pusiste el nombre Miguel Alemán y los cachorros de la revolución. A ver, ahí... Mira... ¿Ahí qué pasó con México? Lo primero es que el alemanismo tiene que ser mejor estudiado. Creo que nos faltan muchas cosas para estudiar. Ciertamente modernizó muchas cosas, pero hay que recordar que como primer cachorro de la revolución, su gobierno hoy, históricamente, no solo deja mucho que desear. Cuando terminó en los 52 su administración, Los Pinos era conocido como la cueva de Alí Babá. Con él despega el narcotráfico como tal. Pero hay documentos, y ya está documentado, que desde la presidencia de la República se manejaba el narcotráfico como asunto de Estado. Entonces, hay que darle peso al estudio de la juniorcracia en México. ¿Sí? ¿Hay información? Sí la hay. El problema es que, otra vez, ellos, el poder y sus círculos de poder, tienen el espectro de México muy amplio, nos ven como un todo. Nosotros los vemos como una partecita. Hoy tenemos una información de un gobernador, de un alcalde, pero resulta que ese alcalde ya tenía antecedentes, había acusaciones sobre ellos, y nosotros lo sabemos hasta hoy. Tienes varios capítulos, Francisco, con títulos sugerentes. Los cachorros, el origen, que es a donde estás hablando. Claro. Este tema de que estás hablando. Luego viene uno que llamas un tipo de cuidado, y aquí dices el Peña Chiapaneco. ¿Así le llamas al gobernador? Sí, claro. A ver, sí, claro, mira. Es el gobernador de Chiapas. Sí. La carrera de Manuel Velasco Coelho ha sido muy similar a la de Peña. Incluso en su relación personal, sentimental. Ha sido muy pareja, pero ciertamente... Sí, te refieres a que su prometida es una artista, importante actriz de la televisora. No es solo quién es Manuel Velasco Coelho a través de las relaciones y a través de su abuelo, que por cierto fue uno de los responsables de devastar la selva chiapaneca. No, lo que hago en ese capítulo es reconstruir parte de la historia de Chiapas. Él es el gobernador, ciertamente, y yo digo que es muy difícil de definir, porque llega con el Partido Verde Ecologista de México, simpatiza con el PRI, tiene amplias ligas con el PRI, históricas, familiares. Bueno, el PRI y el Verde claro, es lo mismo. Alianza. Claro. Total. Pero llega con el apoyo del PRD, gasta como un gobernador de un estado muy rico, pero es el estado más pobre del país, con Oaxaca. Y gasta como rico. Bueno, entonces, promociona su imagen como pocos. Como pocos, pero además... Y mire que hay varios. Entonces, sí, claro, pero mira, cuando ves Chiapas, por ejemplo, entonces descubres el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, pues Jaime Valls Esponda, hijo del ministro Armando Valls Hernández, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alto funcionario priista. Sí, alto funcionario en la administración de Cedillo y otras administraciones. Y tú ves a los senadores, Roberto Albores Gleason, hijo del exgobernador Roberto Albores Guillén, de no muy gratos recuerdos para los chiapanecos. Y Zoé Alejandro Robledo Aburto, hoy también senador, pero por el PRD, hijo de Eduardo Robledo Rincón, embajador, senador. Bueno, pero entonces, te dirán, Francisco, déjame ir a la contra. Dirán, bueno, son las nuevas generaciones de políticos, y si son hijos de gobernadores, hijos de senadores o hijos de funcionarios, dirán, bueno, tenemos derecho a participar en política, tenemos derecho a tener nuestras propias aspiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dices a eso? No, pero claro, mira, esa es la pregunta que se debe hacer. Pues, lo que tenemos que hacer es, los Juniors del Poder, es una radiografía del poder. Es una radiografía que pone en perspectiva todo el sistema político mexicano. A ver. Sí, a través de la reconstrucción de las familias, de los cacicazgos, de conocerlos. Si nosotros decimos hoy Manuel Velasco Coelho y decimos el nombre que tú quieras, Jaime Valls Esponda, ¿sí? No sabemos quiénes son. A lo mejor algunas personas lo identifican. Pero son los hijos de... Claro, ellos mismos. Y otra vez, ellos nos conocen.
Nos conocen que luego no decimos nada. Hoy dicen que si nos ponen una vaca como candidato, nos vamos a votar por ella. Es real. ¿Y sí? Yo digo que no, pero no, es un exceso. Pero esos excesos nacen por algo, porque no conocemos todos los círculos del poder. Si decimos que en el gobierno chapaneco está inserto Javier Herrera Borunda, decimos ¿quién es? Pero si decimos que es el hijo de Fidel Herrera Beltrán, entonces cobra otra connotación. Funcionario del gobierno de Chiapas, claro, hijo del exgobernador de Veracruz. De Veracruz, sin un cargo específico y con una oficinita grande. No tiene un cargo, bueno, pues es lo que te decía. No tiene cargo, pero tiene oficina grande. Tiene oficina grande. ¿Y eso entonces, qué significa? Que cobra en el gobierno del estado de Chiapas. Que quiere decir que las élites del poder se entrelazan, se entrecruzan y que tienen acuerdos que desconocemos. Y que hay que conocerlos, que hay que tenerlos en perspectiva, porque de una u otra forma están ahí, y de una u otra forma alguno de ellos nos va a gobernar. Entonces la importancia de este libro es eso. ¿Por qué las élites del poder? ¿Para qué las élites del poder? Pues hay que conocerlas. ¿Por qué? Hay información, ¿no? La información tanto que está ahí, pero hay información dispersa. La virtud de este libro, entre otras, es que te pone todo el círculo del poder. El primer círculo, no los juniors que están gastándose los millones de dólares de este país en el extranjero, o los juniors que están gastándose los dineros de sus papás, que ganaron no sé si bien o mal, pero que son millonarios. No, eso es una parte, es lo que yo llamo la casta maldita. ¿Quiénes son la casta maldita? Bueno, mira, pues son los hijos de aquellos políticos que no solo se han dedicado a mostrarse abiertamente, sino a derrochar recursos, como son los hijos de Romero de Champs, el hijo del gobernador Mario Marín, del exgobernador poblano Mario Marín, el niño verde, que ostentan, el niño verde, que jamás en su vida ha trabajado, va a decir, trabaja, pero no ha ganado nunca una elección. Y tiene 20 años viviendo del poder público. Jamás ha ganado una elección. Pero además no solo eso, hay que recordar sus orígenes. No es porque su papá haya ganado con Salinas la franquicia del Partido Verde. Hay que recordar que su abuelo materno, Emilio Martínez Manatú, exsecretario de Estado, bueno, ahora está extinto, exsecretario de Estado, gobernador de Tamaulipas, secretario de la Presidencia, fue nada más en el gobierno de López Portillo uno de los mayores sacadólares de este país. Se calcula que sacó poco más de $1,000 millones en ese gobierno. Entonces, bueno, ahí tenemos la historia del Niño Verde y los escándalos brotan todos los días. Sí, los escándalos de los hijos de Romero de Champs, pues no, ni siquiera tenemos que entrar a ningún lado. Nuestro problema va a ser, ¿qué va a pasar si se consolida lo que llaman ahora el Facebook para ricos? Pues ahora los podemos ver con la plebe. Pero el día que se consolide el Facebook para ricos, ya no los vamos a ver nunca. Nos vamos a enterar de lo que quieran que nos enteremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ya no los tengamos? Pues lo mismo, la investigación. La investigación, y es eso, es poner en perspectiva todo el sistema político mexicano. Que ese es el tema, Francisco Cruz Jiménez, y con eso te invito a que nos despidamos de este programa. Bueno, ese es un elemento, un ingrediente de un análisis amplio, complejo al final de cuentas, que has hecho a lo largo de varios libros e investigaciones sobre cómo es el sistema político mexicano, cómo es que era, cómo es que es, cómo es que sigue siendo, y qué representa para ese rompecabezas del poder en México esta parte, esta ficha. Pues mira, conocerlos. Sí, nuestro problema es que no conocemos nada de lo que pasa en el poder. A lo mejor algunos periodistas lo conocen, algunos académicos, pero hasta ahí se queda. ¿Qué revelación nos compartes para despedir? No, pues es una radiografía del sistema político mexicano a partir del 46. ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos ven? ¿Qué representamos para ellos? ¿Cómo nos ven? Sí, pues como una mercancía, como subordinados. Y los ejemplos los tenemos claro. Igual ahorita los estudiantes normalistas son el mayor ejemplo, ¿sí? Y los ejecutados en Tlatlaya son el segundo ejemplo. No ha pasado nada. Los mataron, pues qué bueno que los mataron.
Desaparecieron los estudiantes, qué bueno que desaparecieron. Cuando tú y yo estamos conversando en este programa, pues se ha convocado a manifestaciones, porque bueno, ha sacudido, evidentemente que ha sacudido el tema de los jóvenes de Ayotzinapa, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, está el tema de Tlatlaya, están los casos acumulados, efectivamente. Vamos a ver estas manifestaciones en el país, porque se convocaron en diferentes ciudades de la República Mexicana, en la capital del país también la presencia de organizaciones diversas que convocaron. Bueno, tú dices, no sucede nada. Bueno, no sé si aquí estamos frente a un detonador de algo con estos casos que han sacudido en serio a la sociedad mexicana. Pues esperemos, ¿no? Por lo menos hay esperanza. Yo, mira, te digo, luego cuando leo mis libros después de escribirlos, termino descorazonado, ¿sí? Pero esa es la realidad. Y siempre hay que esperar que pase algo. Por fortuna en este país también, así como no pasan cosas, siempre tenemos rayos de esperanza, ¿sí? Hay temas que son detonadores, como ahora la desaparición, ¿sí? El asesinato los asesinatos en Tlatlaya. Pero hoy es esto. Pero tenemos casos acumulados recientes. Yo te decía hace rato, San Fernando es increíble que ya se nos olvidó. Y la Marquesa, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, la primera gran matanza y el asesinato de alcaldes. Y ya se nos ha olvidado que este país, a partir del 46, y para mí el 46 es un parteaguas, cuando llega el alemanismo, empiezan los funcionarios, no quise que antes no haya habido, porque yo mismo los he documentado, a involucrarse en el narcotráfico, en el crimen organizado, y no ha pasado nada. Pues es todo un tema el asunto del poder político y el crimen organizado cuando vemos casos como el presidente municipal de Iguala. Que todo el mundo lo sabía la PGR, lo sabían otros, lo sabía el PRD, y nadie hizo nada. Hoy hay 40 y tantos estudiantes desaparecidos. ¿Qué va a pasar? Pues ellos lo saben, nosotros sabemos lo que quieren que sepamos. Francisco Cruz Jiménez, gracias por estar aquí para hablar de todos estos temas sobre México, sobre esta beta de los juniors del poder y en general de lo que está sucediendo en estos tiempos para nuestro país. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Francisco, y a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien y esta mañana. La Organización de las Naciones Unidas presentó el reporte sobre la población mundial 2014, pero específicamente es un estudio que tiene que ver con la situación y con las expectativas de los jóvenes de todo el mundo. El 60% de los 1.800 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años que hay en el mundo no estudia ni trabaja. La cifra más alta en la historia según el reporte sobre la población mundial 2014 de las Naciones Unidas. Esta cifra representa para Naciones Unidas enormes retos, pero también oportunidades, en especial para los países en desarrollo, ya que los jóvenes pueden ser el motor para el desarrollo, siempre y cuando se invierte en educación y salud. La ONU destacó que más de 500 millones de jóvenes tratan de sobrevivir con menos de $2 diarios y que los derechos de las niñas y mujeres son constantemente vulnerados. Por ejemplo, cada día contraen matrimonio 39,000 niñas menores de 18 años. Actualmente en el mundo existen 1.800 millones de jóvenes. Cada uno representa, según la ONU, una oportunidad de transformar el futuro.